Bien, qué bueno que están nuevamente con nosotros. Tuvimos un inconveniente y se interrumpió la transmisión, pero estamos nuevamente aquí en el estudio. Así que estábamos diciendo que donde lo dejamos no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Entonces, cuando Jesús habló en Mateo 24, de los versos 4 al 31, Jesús estaba hablando de eventos del futuro. La generación de la gente que viviera cuando estos eventos ocurrieran, es la generación a la que Jesús se refería como no pasará hasta que Él regrese. O sea, los versos 4 al 31 tanto incluye al pueblo gentil como al pueblo judío. Por lo tanto, Jesús se refería a ambos pueblos en cuanto a las señales. O sea, estamos hablando desde ahora hasta los 7 años de gran tribulación, hasta que comience el reinado milenial de Cristo. Por lo tanto, si ves ahí en esos versos, hay unas señales que ya se cumplieron, pero hay otras que todavía no se han cumplido. Por ejemplo, el verso número 15 que de Mateo 24, Jesús está diciendo: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ahí Jesús estaba hablando de este personaje del anticristo, la bestia, que entraría al templo para abominarlo. Se sentaría y pediría adoración para la imagen de la bestia. Por lo tanto, cuando hablaba sobre ese acontecimiento, estaba viendo un futuro, pero estaba viéndolo para el pueblo de Israel. Ahora, hay señales que se han cumplido y señales que siguen cumpliéndose. Escúcheme bien, pero hay otras que todavía no se han cumplido. Y esa señal del verso número 15 que Jesús está hablando ahí, y el verso número 14, cuando se refiere y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, ese verso 14 tiene cumplimiento tanto en el mundo gentil como en el mundo judío. Tanto para el tiempo gentil de la gracia se ha predicado el evangelio en todo el mundo, en los 4 puntos cardinales de la tierra. El evangelio ha sido llevado por vía satélite, por vía televisión, por redes sociales. Se ha llevado el evangelio a todo lugar. Y también, escúchame bien, no tan solamente ahora, sino que en la gran tribulación, en la tribulación, en los 7 años, en los primeros 3 años y medio, es ahí donde dice el libro de Apocalipsis que Dios va a elegir o ya los tiene elegido a 144,000 judíos sellados. Se le conoce como los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu de Israel. Ellos han sido elegidos por Dios como los evangelistas que van a tener a cargo de llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra. O sea que este evangelio o la prédica del evangelio no va a cesar cuando la iglesia sea arrebatada. La prédica del evangelio va a continuar, porque recuerden esto muy claro. En el pueblo de Israel ahora mismo, Israel, la mayoría de ellos no creyeron que aquel que crucificaron hace 2000 años atrás era el Mesías que ellos estaban esperando. Por lo tanto, tiene que ser predicado, y tiene que ser predicado por ellos mismos. 12,000 de cada tribu, 144,000 sellados. Así que habrá una gran cantidad de evangelistas de estos 144,000 sellados judíos que van a predicar el evangelio a su propia gente allá en Israel. Por lo tanto, ellos van a llevar el mensaje de Jesucristo como el Mesías, el que ellos crucificaron. Muchos conocerán el mensaje, muchos aceptarán y otros no lo aceptarán. Y tal vez esos otros que no van a aceptar a Jesús por medio de esta predicación de estos 144,000 sellados judíos, tal vez lo acepten cuando lo vean descender, oye bien, y poner sus pies sobre el monte de los olivos. Ahora, el evangelio ha sido predicado en todo lugar y hasta ahora se sigue predicando. Por eso es que las redes están inundadas y por eso es que tuvimos ahorita la interrupción, porque ahora mismo las redes sociales, por ejemplo Facebook Live, está tan saturado
por predicadores, o sea, que están predicando el Evangelio, gloria a Dios, y mis respetos a todos esos hombres de Dios y mujeres de Dios que están llevando el Evangelio por medio de estas redes sociales, amén, pero está tan saturado que por eso hubo ahorita la interrupción que tuvimos, pero estamos aquí todavía y estamos aquí para continuar con ese estudio por unos minutos más. Escuche, es muy claro que la mayoría de las señales se han cumplido, pero esta señal, la número 14, o sea, la 14 y la 15, verso 14 y verso 15 de Mateo 24. Recuerden que cuando Jesús está respondiéndole a ellos, le responde a una pregunta que ellos estaban haciendo, y ellos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vas a restaurar? ¿Cuándo es que restaurarás a Israel nuevamente? Y Jesús les está diciendo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, pero les estaba hablando, hermanos, al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no conoce cuándo es que el Señor regresará nuevamente en su segunda venida, y no estamos hablando de, porque la segunda venida es una cosa y el arrebatamiento o el traslado de la iglesia es otra cosa. No podemos decir que en la segunda venida es el arrebatamiento, no, son dos cosas diferentes. El arrebatamiento ocurre 7 años antes de la gran tribulación, y la segunda venida del Señor, donde Él pisa sus pies sobre el monte de los olivos, que regresa nuevamente allá en Jerusalén. Escúchenme bien, en Israel, esa segunda venida ocurrirá al final de los 7 años. Entonces no podemos mezclar una cosa con la otra y tenemos que entenderlo a la luz de las Escrituras. Es por eso, hermanos, que es tan importante y necesario, es tan necesario conocer todas estas cosas. Porque claramente Oseas, el libro de Oseas, capítulo 4, verso 26, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, en otras palabras, el pueblo de Dios no puede quedarse inerte y no puede quedarse ignorante a las cosas y a los tiempos que estamos viviendo. Es muy importante que entendamos estos tiempos que vivimos, para que estos tiempos que estamos viviendo, escúchame bien, no te sorprenda aquel día como ladrón en la noche. Porque no estás en tinieblas, no estamos en tinieblas. Y le estoy hablando al pueblo de Dios. Me estoy dirigiendo a ese pueblo que vive en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A ese pueblo que lavó sus vestiduras y sus vestiduras están blancas, oye bien, viviendo una vida agradable a Dios. Les hablo a aquellos, oye bien, que aman al Señor. Aquellos hijos de Dios. Y esos hijos de Dios que se están preparando, que están preparándose, nos estamos preparando para ese gran día, ese momento cuando seremos, oye bien, trasladados de esta tierra al lugar que el Señor estableció para cada uno de nosotros. La iglesia es la novia de Cristo y es la que el Señor viene a buscar. Así que como ves ahí en la pantalla y estamos diciendo claramente, Jesús ya les había dicho a aquellos que vivían durante su ministerio terrenal que el reino les había sido quitado. Mateo 21, 43 dice claramente que a los judíos, oye bien, el reino de Dios y su justicia. Recuerden que Juan predicaba y decía, antes de empezar el ministerio terrenal de Cristo, Juan el Bautista decía claramente, arrepentíos y convertíos. Ustedes se acuerdan de esa historia. Eso está ahí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, en los primeros capítulos está la predicación de Juan el Bautista, donde él predicaba y decía y anunciaba el reino de los cielos que se había acercado. Ese era el reino de los cielos, era el Mesías, era Jesús, que se estaban estableciendo ese reino del perdón de pecados, como el Cordero perfecto para ir a morir en lugar de nosotros y dar su vida para salvarnos a nosotros. Escúchame bien, cuando Juan predicaba eso, a eso se refería. Y entonces cuando Juan decía eso, escúchame bien, ese reino que fue rechazado, ese mensaje del evangelio que fue rechazado por los judíos, entonces les fue quitado ese mensaje del reino y se les entregó al pueblo gentil. Y es al pueblo gentil donde entonces a través de Pablo comienza, oye bien, a llevar el mensaje del evangelio al mundo gentil. Ahora, vamos a ir un poquito más atrás.
porque creo que cuando el libro de los Hechos nos habla muy importante de la experiencia de Pedro. Tú sabes que Pedro tuvo una visión del lienzo donde él veía cómo ese lienzo se abría y habían animales inmundos, reptiles y cosas inmundas que era prohibido por la ley mosaica, la ley establecida en el monte por el patriarca Moisés, la ley mosaica, escúchame bien, el judaísmo. Entonces prohibía que ellos comiesen carne inmunda. Y Dios le envía esta visión a Pedro porque recuerden que ya Jesús había dicho en Mateo 21, 43, había dicho que el reino se le sería quitado a ellos y le sería entregado a un mundo gentil que iba a escuchar el mensaje del evangelio, y eran miles y miles que se iban a salvar. Hasta el día de hoy son millones que se han salvado y millones que han aceptado a Jesús como su Salvador. Entonces, volviendo otra vez a la experiencia de Pedro, en esa visión del lienzo, vio esos reptiles inmundos y entonces oyó una voz que le decía claramente, el ángel le dijo, Pedro, mata y come, mata y come. Y Pedro dijo, no puedo hacer eso porque es carne inmunda y entonces es prohibido por la ley. Y el ángel le dijo claramente, no llaméis inmundo lo que Dios ha limpiado. O sea, en otras palabras, cuando dijo eso, está prácticamente hablando, las puertas de la salvación no se quedaron cerradas para el mundo gentil. Al contrario, las puertas de la salvación, el mensaje de Cristo, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, también se les abre la puerta al mundo gentil para que ellos acepten a Jesús. Y ahí tenemos la experiencia donde Pedro es enviado a la casa de Cornelio, y Cornelio, como centurión romanos del imperio romano de aquella época, el cual no era a Jesús como su Salvador, y también es bautizado. ¿Ves? Escuche, la salvación entonces, ahora comienza el Señor a partir de la ascensión de Cristo, cuando Cristo asciende, escúchame bien, y Cristo ascendió al cielo, y entonces los apóstoles en el aposento alto reciben el poder del Espíritu Santo para llevar, escúchame bien, para llevar el mensaje y comenzar el ministerio terrenal de ellos y continuar ese ministerio que Jesús estableció, las buenas nuevas de salvación, el reino que se había acercado, que había venido, el reino del amor, del perdón, el reino de la reconciliación, del arrepentimiento. Entonces, cuando ya los apóstoles comenzaron a llevar ese mensaje, ahí comenzó la dispensación de la gracia. Es ahí, a partir del aposento alto, cuando ellos comienzan, empezó la dispensación de la gracia. Y empezó el periodo de la dispensación de la gracia del mundo gentil, para el pueblo gentil. Y es ahí que Dios comienza y dirige su trato ahora con el pueblo gentil, con la iglesia. Se establece la nueva iglesia. La iglesia fue establecida por Dios. Jesús le dijo a Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Entonces Jesús estableció, a través de la cruz, estableció la iglesia. Y la iglesia tiene una encomienda, tiene un llamado, y es llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, el mensaje de Cristo, oye bien, a las naciones. Y este mensaje se ha predicado en todo lugar. Por lo tanto, ahora el trato es con el pueblo gentil, con nosotros. Y ahora nosotros estamos llamados, escúchame bien, a no estar en tinieblas, a no, oye bien, ignorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día te sorprenda como ladrón en la noche. Escúchame bien, eso está en 1 Tesalonicenses 5:4. Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica, que la mayoría eran, ellos bien, gentiles. La mayoría eran gentiles. Habían judíos cristianos como gentiles cristianos. Entonces, ahí vemos, escúchame bien, amado, cómo comienza ese trato directo, aunque Dios no dejó de mirar, escúchame bien, de mirar a Israel, a su pueblo ha sido bendecido, su pueblo floreció en el 1948 y Dios cumplió con lo que le prometió a su pueblo. Por lo tanto, el pueblo de Israel es la niña de los ojos de Dios. Nosotros estamos aquí por gracia, porque la salvación, oye bien, y la atención era hacia ellos. Mas, sin embargo, como ellos rechazaron al Señor, ahora Dios se dirige a nosotros. Y ahora tenemos este privilegio.
tenemos este tesoro, oye bien, no en barro de hombre, no en vasijas de barros humanas, sino este tesoro poderoso lo tenemos como regalo que Dios nos ha dado porque no lo merecíamos y por gracia lo obtuvimos. Así que ahí dice claramente, escúchame bien, por tanto es imperativo que Mateo 24, el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 25, como dice aquí en la pantalla que tenemos ahí, estamos viendo, sea visto como declaraciones sobre el tiempo futuro. Sobre el tiempo futuro. Claro, aquí hay algunas cosas que se cumplieron, como en la destrucción del templo en el año 70 DC, pero luego entonces también se cumplió, escúcheme bien, también se cumplió en 1948, mayo 14, cuando Israel se establece como nación nuevamente, hace 72 años atrás. Por lo tanto, escuche esto, hermanos, esto ya se ha cumplido. Estas señales, la mayoría de ellas ya se cumplieron. Ahora, quiero que vean la gráfica de la pantalla que tienes ahí. Dice aquí en Mateo 24, vemos que el Señor Jesús dio un relato de cómo serían las cosas en el futuro para el pueblo judío. Primero predijo que el templo donde estaba en ese momento, donde Jesús estaba hablando a los discípulos y le estaba contestando la pregunta, sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra, que habría persecución, y ellos fueron perseguidos. Recuerden que los apóstoles fueron perseguidos y muchos murieron y fueron asesinados por causa de llevar el mensaje del evangelio. Y muchos vendrán en su nombre y serían engañados. El versículo 6 dice, y oiréis guerra de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, quiero que vea lo siguiente, estas señales que están aquí, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, guerras mundiales. Le estoy narrando, hermanos, y quiero que lo veas ahí en el capítulo 24, las señales que están ahí, porque quiero llegar a un punto muy importante. Dice, y habrá hambre, peste, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Escuche, hambres, hambruna lo ha habido en el mundo ya, y esa señal ya ha pasado, ya la hemos visto, y sigue habiendo hambre en muchos lugares. Pestes, la pestilencia o la pandemia que hubo en el 1917 en España, la pandemia que estamos viviendo hoy, COVID-19 también, los terremotos que lo hemos visto, el terremoto que hubo en Puerto Rico de 5.6 la semana pasada, en diferentes lugares que hemos visto en Japón, en Chile, en todos esos lugares, en México, hemos visto también California está temblando también. Y todo esto, dice ahí, será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Eso también se cumplió en la vida de los apóstoles. Eso también se ha cumplido en la vida de muchos cristianos alrededor del mundo, como en Rusia, en la China. En China dicen que están matando a los cristianos de una manera increíble. Y están siendo perseguidos. Se tienen que reunir en las catacumbas. Se tienen que reunir en sitios escondidos, ultra secretos, para no ser descubiertos, porque allá es prohibido. Entonces dice, en el párrafo abajo dice, hasta aquí todo lo que Jesús dijo se refería a lo que iba a pasar en los próximos años. En el primer siglo, que fue en el año 70 DC, la destrucción del segundo templo, y en la vida de sus discípulos, que fueron perseguidos y asesinados, y en el futuro. Y en el futuro, en la época que usted y yo estamos viviendo ahora mismo, y nos ha tocado vivir. Mire, los discípulos en su mayoría fueron perseguidos y matados por predicar su nombre. En el año 70 del primer siglo, el emperador Tito arrasó Jerusalén y destruyó el templo judío. No quedó piedra sobre piedra, tal como Jesús anunció. Israel rechazó a su Mesías y Salvador, a Jesús, y perdió el favor de Dios. Ellos perdieron el estatus de pueblo favorecido, y a partir de la conversión del apóstol Pablo,
Dios se volvió a los gentiles y ahora estamos en el periodo, en la dispensación de la gracia. En esta dispensación de la gracia que le queda poco, escúcheme bien, a esta dispensación de la gracia le queda muy poco, le queda poco. No sé cuánto le quede, tal vez varios años, tal vez un año, 2 años, 3 años, 5, 10, no sé cuánto tiempo le queda a esta dispensación de la gracia. Solamente lo sabe Dios, el día y la hora en que Cristo volverá y se llevará a la iglesia, el día y la hora solamente lo sabe Dios. Así que a nosotros nos corresponde es prepararnos. Prepararnos. Escúchame bien. Y cuando yo les hablo de prepararnos, hermanos, no es que usted ahora se quede sin trabajar, o usted ahora deje los trabajos, o usted ahora se quede en su casa, no salga de su hogar y no produzca, se vuelva improductivo y entre en una pereza y un ocio. No, no, no. Lo que se refiere aquí, mientras el día dure, hay que trabajar. Y ojalá Dios, escúcheme bien, ojalá el Señor nos encuentre haciendo así, predicando la palabra, trabajando, produciendo para nuestra familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, escúchame bien, cuando dice que debemos de velar, no está diciendo que te quedes ahora mismo quieto sin hacer nada y dejar, oye bien, y cruzarte de brazos y no producir y dejar que el mundo se venga encima. No, no, no. Hay gente que necesitan oír esta palabra. Tal vez el mensaje de la cruz lo han escuchado mucha gente, pero este tipo de estudios que estamos dándole a ustedes, que es una información que ustedes adquieren, que usted va a tener, escúchame bien, es una data, es una información que usted va a tener y va a llevar en su corazón. Y este video que se va a mantener ahí guardado, usted también lo puede ver cuantas veces quiera y puede también llamar a otros. Mira, vamos a ver este video para que podamos saber y conocer lo que está sucediendo, porque esto que está sucediendo, hay una información que se está dando para que no nos sorprenda ese día como ladrón. ¿Escuchaste eso? Entonces es importante que entendamos eso. Es importante que este tipo de información tal vez en muchos lugares no se da. Tal vez en congregaciones no tocan estos puntos, no tocan estos estudios, o sea, no los traen a la congregación. Y es por eso que en muchos lugares donde se supone que sea el lugar, oye bien, donde las ovejas lleguen a ese sitio a nutrirse de la palabra de Dios, a comer pastos frescos, a poder abrir sus mentes y recibir la revelación, la palabra de Dios, lo que hay aquí, los tiempos que estamos viviendo, no se está dando en muchos lugares. Pero Dios va a llamar a cuenta a esos pastores que no prepararon a su congregación. Dios va a llamar a cuenta a esos pastores, oye bien, que pudiendo hacerlos, escuche esto, pudiendo dar este tipo de estudio, y si no entendían mucho y tal vez no estaban muy preparados para dar este tipo de estudio, pues entonces llame a alguien que tenga la experiencia y el conocimiento y esté capacitado y preparado en esta área de la escatología, y pueda traer, oye bien, este estudio escatológico para que todos los que escuchen puedan recibir la información y puedan prepararse. El avisado ve el mal y se esconde. Así que es importante que como ministros del Señor preparemos a la gente, le llevemos este mensaje, le llevemos esta información. Escuche, el infierno no quiere que esta información salga al aire. El infierno no quiere que esta información se le dé a la gente, porque entonces, oye bien, están preparando a un pueblo y Él no quiere que el pueblo se prepare. Al contrario, quiere que el pueblo se pierda. Juan 10:10 dice claramente, el ladrón vino a matar, robar y destruir, mas Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúchame, es importante que entendamos que la iglesia, las personas se tienen que preparar. Y mientras más personas tengamos preparadas y nutridas referente a esta información,
Estas personas serán los portadores de este mensaje y lo llevarán a donde quiera y a todo lugar para seguir preparando más personas para ese gran día que se está acercando. Así que la dispensación de la gracia, sus días están contados. Escucha esto, lo que acabo de decir, lo voy a repetir otra vez. La dispensación de la gracia, sus días están contados. Se están acortando los días, ya se acerca el Señor. El Señor viene a buscar la iglesia y la iglesia debe de prepararse. Iglesia, prepárate porque el Señor viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas. Gloria al Señor para siempre. Oh, santo el Señor. Mire cómo dice y sigue diciendo esta otra gráfica que tenemos ahí. Señales del fin. Observe lo que dice ahí, porque hay varias preguntas que quiero que ustedes analicen. Una de las preguntas que dice ahí, dice, ¿qué señales hay del regreso de Jesús? ¿Indican estas señales que el regreso de Jesús está realmente cercano? Una tercera pregunta dice, ¿por qué razón piensas que Dios nos dio la oportunidad de escuchar esas buenas nuevas? Aquí están las respuestas, hermanos. Dice, no se nos ha revelado el día y la hora exacta de su venida, pero se mencionan eventos por medio de los cuales podríamos saber cuán próxima estará su venida. Mire, yo quiero que veas prácticamente, claramente, esto que acá acabamos de ver ahí ahora mismo. Quisiera que lo viera. Muy importante. Vamos a ir para atrás. Aquí. Volvemos para atrás otra vez, perdonen. Dice, no se nos ha revelado el día y la hora exacta de su venida, pero se mencionan eventos por medio de los cuales podríamos saber cuán próxima estará su venida. Ahora, ¿qué eventos? ¿Qué eventos nos indicarían, serían un indicativo de que el Señor estaría cerca? ¿Qué eventos? Bueno, uno de los eventos que usted está viviendo ahora mismo es la pandemia, el COVID-19. Y esto es parte de las señales que Jesús habló en Mateo 24. Por lo tanto, esto quiere decir que lo que usted ha vivido y ha visto guerras, la Primera Guerra Mundial, los que vivieron en esa época, esa generación que vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las batallas o los conflictos que han habido en Corea, Vietnam, Irak, Afganistán, todas estas guerras, rumores de guerra, nación contra nación, todo eso ya lo hemos visto. Por lo tanto, son eventos que nos indicarían y serían un indicativo, una brújula, serían una brújula para dejarnos saber cuán cerca estaría el Señor de venir a buscar a su novia, de venir a levantar a su pueblo, de venir a buscar a aquellos que lavaron sus vestimentas, de venir a buscar a aquellos que prepararon sus lámparas y las llenaron de aceite. ¿Ves? El Señor está a punto de llevarse a la iglesia, trasladarla. El arrebatamiento que habla Primera de Tesalonicenses 5:4, claramente, escúchame bien, ese arrebatamiento que habla ese verso, que Pablo dijo que no estábamos en tinieblas para que ese día nos sorprendieran como ladrón. Le está hablando a un pueblo, le está hablando a un pueblo gentil que estuviese preparado, pendiente, y no estuviese inerto, indiferente, ignorante a los acontecimientos y a los eventos que están ocurriendo en la actualidad. Cuando estas cosas comiencen, como dice Lucas 21:28, ahí lo tienes en la pantalla, dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, ¿qué cosas empiezan a suceder? Todas estas señales, hermanos. Cuando estas señales, cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¡Wow! Vuestra redención está cerca. Entonces,
Ahora es que debemos estar más pendientes, estar pendientes a todas estas cosas que están sucediendo. Ahora, quiero que vayamos aquí y mires en la pantalla lo que tenemos aquí. Hay una pregunta que dice, ¿qué señales se han cumplido? Bueno, una de ellas, como la dijimos anteriormente, año 70 DC, destrucción del segundo templo. Se cumplió. Mayo 14 de 1948, Israel florece como nación y se establece como nación después de la Segunda Guerra Mundial. Se cumplió. Falsos profetas, se cumplió. Falsos cristos, se cumplió. Guerras y rumores de guerras, se cumplió. Se levantarán nación contra nación, se ha cumplido. Pestes, se ha cumplido. Hambruna, se han cumplido. Terremotos en diferentes lugares, se ha cumplido. Persecuciones de los cristianos, se cumplió en la época de los apóstoles y aún en nuestra época, como lo dije anteriormente, cristianos en China, en la nación de China, allá en Rusia, en otras naciones, en el mundo árabe, también hay naciones que el Islam es la religión número 1. Y entonces cuando hay cristianos, los cristianos también han sido perseguidos en esas naciones árabes y han sido asesinados también y decapitados. Escuche, persecución de los cristianos se ha cumplido. Ahora, aquí hay dos señales que, como dije el jueves pasado, son dos señales importantes que quiero que prestemos atención, porque es ahí donde vamos a ver, y quiero que lo veas aquí, esta señal que está aquí, ecumenismo, una sola religión mundial. Ecumenismo, una sola religión mundial. Presta atención a esta señal que está aquí y a esta otra señal que tenemos aquí. Dice unificación de la Unión Europea y entre paréntesis dice resurgimiento del Imperio Romano. Estas dos señales, aparte de las otras que ya se cumplieron, se han ido cumpliendo, la apostasía se cumplió. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Esta se ha cumplido en parte en el mundo gentil y entonces en los 7 años de tribulación, los 144,000 sellados, judíos sellados, escúchame bien, escogidos, 144,000 escogidos judíos que van a ser 144,000 sellados, que Dios ya los tiene reservados. Escúchame bien, para que en esos 7 de tribulación, esos 7 años, en la semana 70, porque estamos en la semana 69, recuerden, de acuerdo a Daniel, estamos en la semana 69 y ahora, oye bien, falta la semana 70 que está a punto de comenzar. Esas semanas 70 son la última semana, lo que se llama, oye bien, los 7 años de la gran tribulación. Por lo tanto, el evangelio sería predicado en todo el mundo. En parte se ha cumplido hasta ahora, pero también se cumplirá en los 7 años finales, en la última semana de Daniel, y en los 7 años, en la semana 70, se va a cumplir también, donde estos 144,000 sellados, que son judíos, 12,000 de cada tribu, irán por todas las naciones, y una gran cantidad de ellos se quedarán en Israel, predicándole a los mismos compueblanos de ellos, a los mismos israelíes, para que puedan aceptar y conocer que aquel que crucificaron hace 2000 años atrás era el Mesías que ellos estaban esperando. Y que no hay otro sino Jesucristo. Entonces, este que está aquí, también tiene parte en su cumplimiento en los últimos 7 años de la tribulación. Ahora, quiero que veas claramente esta parte muy importante, porque es aquí donde yo quisiéramos abundar más sobre estas dos señales que tenemos aquí. Ecumenismo, una sola religión mundial, y la unificación de la Unión Europea, que es el resurgimiento
del imperio romano. O sea, los 10 cuernos, que son las 10 naciones que van a tener el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, que va a tener el control de todas esas naciones y son los que van a venir a destruir a Israel. Y es ahí cuando en ese intento de destruir a Israel, en la guerra del Armagedón, es ahí donde el Señor desciende y los destruye a todos. Así que en el próximo estudio que vamos a dar, vamos a continuar con estas dos señales que están aquí. Porque tenemos una vasta información sobre estas dos señales que tenemos, muy importante, que queremos que usted tenga esa data, esa información, para que pueda conocer y saber el tiempo que estamos viviendo. Así que hasta aquí hemos terminado el estudio de esta noche y nuevamente les pedimos disculpas porque tuvimos esos problemas técnicos, pero fue que aparentemente el server de Facebook estaba tan saturado que tumbó la transmisión de nosotros. Pero aquí estamos, hermanos, y ya para el próximo estudio estaremos abundando más y trayéndoles más información sobre esas dos señales, el ecumenismo y la unificación o el resurgimiento del imperio romano. Quisiera orar en esta hora por aquellos que nos sintonizaron y estuvieron viéndonos en esta hora. Y yo sé que hay gente que escribieron y estuvieron pendientes y han pedido que oremos por ellos. Ahora mismo no tenemos una lista en las manos, pero sabemos que las personas que van a estar pidiendo la oración van a recibir ahora mismo esta intervención para que Dios les ayude. Padre, mira a todos aquellos que estuvieron viéndonos y estuvieron recibiendo, Señor, esta información y esta palabra, este estudio que tanto edificó y edifica el alma. Porque no estamos en tiniebla para que ese día nos sorprenda como ladrón, sino, Señor, que estamos alerta y pendientes a estos tiempos y a los eventos que están ocurriendo. Ayúdanos, Señor, a prepararnos cada día y que cada día, Señor, nos acerquemos más a ti y que llevemos la buena nueva de salvación, el mensaje de Jesucristo a los demás y que los demás también puedan conocerte, Señor, conocerte. Ayúdanos, Señor, y yo te pido que restaures a todos aquellos que necesitan restauración. Aquellos que van a aceptarte como Salvador, que ahora sean tocados, ahora se arrepientan, Padre, de sus pecados, Señor, y la sangre que se derramó en la cruz de tu Hijo amado Jesús los limpie de todo pecado. Gracias, Señor, y aquellos que se reconcilian ahora mismo, Señor, recíbelos nuevamente. Ellos se arrepienten y ellos quieren reconciliar su vida contigo, Señor. Restaura los matrimonios, liberta a los cautivos, los que están atados, Señor, a alguna atadura, Padre, libértalos, rompe toda atadura. En el nombre poderoso de Jesús. Todo esto te lo pedimos. Amén y amén. Así que gracias por sintonizarnos. Será hasta el próximo jueves que estaremos y continuaremos con este tremendo estudio y esta información que será de gran bendición para tu vida. Sean todos bendecidos.